As millions of Americans face losing critical food aid because of the government shutdown, Senate Democratic leader Chuck Schumer today says he is willing to vote for a Republican-led bill extending food stamp benefits. He's pressuring Senate GOP leadership to bring the measure up for a vote, but Republican leader John Thune says the Senate will not consider standalone bills. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que nadie tiene el control? Que las decisiones que cambian tu vida se toman muy lejos de tu voz, de tu voto, de tu casa. Que el poder se ha convertido en un juego sucio, en el que las reglas no valen nada para quienes se creen por encima de la ley. No estás solo, porque hoy algo ha cambiado, algo histórico. Por primera vez en mucho tiempo, los que mandan se han sentido acorralados. La Corte Suprema de los Estados Unidos, con 3 jueces nombrados por el propio Trump, ha puesto fin a esto. Ha destrozado la fantasía de la autoridad absoluta, ha arrancado la máscara del poder descontrolado y ha demostrado, con 7 votos contra 2, que incluso el presidente debe obedecer la Constitución. No se trata solo de política. Se trata de la supervivencia de la democracia. Y si tú, como millones de personas, sentías que nadie nos defendía, respira hondo. Hoy, la balanza se ha inclinado. Y ahora lo entenderás todo, palabra por palabra, sin filtros, sin manipulaciones, sin giros. Porque lo que ha pasado, lo cambia todo. Y tú tienes que saberlo. Todo empezó con un acontecimiento que para muchos parecía demasiado para el tamaño de la bomba que estaba a punto de estallar. La noticia llegó desde Portland, pero el impacto se sintió en Washington, en cada sala del Capitolio y en los pasillos de la Casa Blanca. El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito anuló la orden del juez Imigr, que hasta entonces impedía la federalización de la Guardia Nacional. Eso ya sería enorme por sí solo, pero lo que vino después cambió el rumbo de la presidencia. En una decisión de última hora, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un veredicto contundente, un golpe de realidad que ningún estratega político de Trump había previsto. Un terremoto jurídico, 7 votos contra 2. Una mayoría que incluye nombres nombrados por el propio presidente. El tribunal más alto del país calificó de inconstitucionales varios de los decretos ejecutivos más radicales de Trump, declarando que violan frontalmente la separación de poderes establecida por la Constitución estadounidense. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que las órdenes que permitían a Trump asumir el control unilateral sobre agencias independientes y sobre las unidades estatales de la Guardia Nacional fueron inmediatamente congeladas. Significa que decenas de órdenes ejecutivas fueron suspendidas en un abrir y cerrar de ojos. Significa que lo que los analistas denominaban un modelo de gobierno por decreto se derrumbó jurídicamente. Y significa, sobre todo, que el presidente más poderoso del mundo fue devuelto al marco constitucional del que intentaba escapar. Fuentes internas describieron el momento como una parálisis administrativa generalizada. Departamentos enteros del gobierno federal se vieron obligados a interrumpir órdenes que llevaban meses en vigor. Las agencias se vieron obligadas a volver al modo operativo anterior, antes de los decretos. Las políticas de inmigración, los despidos masivos, los presupuestos unilaterales, todo ello quedó suspendido. El impacto es real. El caos administrativo se extiende, mientras la Casa Blanca intenta comprender que sigue siendo legalmente válido. Lo más sorprendente, parte de esta decisión provino de jueces nombrados por Trump, como Amy Coney Barrett, quien afirmó rotundamente que ningún presidente puede anular al Congreso por decreto. El mismo presidente que la nombró ahora se ve confrontado por sus palabras. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, fue más allá. Dijo que el poder sin control afecta a la República. No se trata de retórica, es una advertencia.
Es el tribunal más alto diciendo que lo que Trump está haciendo no solo es incorrecto, es peligroso para la existencia misma de la democracia. Un país que se enorgullece de sus controles y contrapesos, de su equilibrio entre los poderes, ahora se enfrenta a un presidente que ha intentado arrollarlo todo y finalmente ha recibido un basta. Anula 30 órdenes ejecutivas, entre ellas las que otorgaban a Trump poderes sobre inmigración, presupuestos, despidos y el uso de la Guardia Nacional para fines domésticos, como el control de protestas y operaciones migratorias. Estados como Oregón e Illinois ya habían acudido a los tribunales contra este intento de federalización de las fuerzas estatales. Ahora, con el respaldo de la Corte Suprema, han ganado. La maquinaria autoritaria montada por Trump en los últimos años está siendo desmantelada por la justicia, pieza a pieza. Las comparaciones con el caso Watergate no son exageradas. Los expertos ya califican esta decisión como el mayor freno judicial a un presidente en más de 50 años. Al igual que Nixon, se vio obligado a reconocer que no estaba por encima de la ley. Trump se enfrenta ahora a un revés que afecta a su forma de gobernar. Y no sirve de nada decir que fue una decisión dividida. 7 votos contra 2, una mayoría aplastante, incluyendo 3 jueces nombrados por él mismo. Esto demuestra que ya no es una cuestión partidista, es institucional, es constitucional. Se trata de la supervivencia del sistema. El mensaje del tribunal es claro. El presidente de los Estados Unidos no puede convertirse en un monarca por decreto. Y si estás viendo esto y sientes que por fin alguien está poniendo límites al abuso de poder, no estás solo. Mucha gente siente lo mismo y por eso existe este canal, para contar la verdad sin filtros. Si este contenido te está ayudando a entender lo que está en juego, aprovecha este momento y suscríbete al canal. Aquí construimos una comunidad que piensa, siente y reacciona, y tu voz es parte de ello. Haz clic en suscribirse y únete a nosotros. ¿Alguna vez has sentido que nadie controla la situación? ¿Que las decisiones que cambian tu vida se toman demasiado lejos de tu voz, de tu opinión, de tu hogar? ¿Que el poder se ha convertido en un juego sucio, en el que las reglas no significan nada para aquellos que se consideran por encima de la ley? No estás solo, porque hoy algo ha cambiado, algo histórico. Por primera vez en mucho tiempo, los que gobiernan se han sentido en una situación difícil. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el que 3 jueces fueron nombrados por el propio Trump, ha puesto punto final. Ha roto la ilusión del poder absoluto, ha quitado la máscara del poder sin control y ha demostrado, con 7 votos contra 2, que incluso el presidente debe someterse a la Constitución. No se trata solo de política, se trata de la supervivencia de la democracia. Y si usted, como millones de personas, sentía que nadie se preocupaba por nosotros, respire hondo. Hoy se ha inclinado la balanza y ahora todos lo entenderán, palabra por palabra, sin filtros, sin manipulaciones, sin distorsiones, porque lo que ha sucedido lo cambia todo, y deben saberlo. Todo comenzó con un acontecimiento que a muchos les pareció demasiado grande para el tamaño de la bomba que estaba a punto de estallar. La noticia llegó desde Portland, pero su impacto se sintió en Washington, en cada sala del Capitolio y en los pasillos de la Casa Blanca. El Tribunal de Apelación del 9º Circuito anuló la decisión del juez Imig, que hasta entonces había impedido la federalización de la Guardia Nacional. Esto, por sí solo, habría sido un acontecimiento enorme, pero lo que sucedió a continuación cambió el curso de la presidencia. En el último momento, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó una decisión aplastante, un golpe de realidad que ningún estratega político de Trump había previsto. Un terremoto jurídico, 7 votos contra 2, una mayoría que incluye a personas nombradas por el propio presidente. El Tribunal Supremo del país declaró inconstitucionales varios de los decretos más radicales de Trump.
afirmando que violaban directamente el principio de separación de poderes, consagrado en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que los decretos que permitían a Trump tomar el control exclusivo de agencias independientes y unidades de la Guardia Nacional en los estados fueron inmediatamente suspendidos. Significa que decenas de órdenes ejecutivas fueron suspendidas en un abrir y cerrar de ojos. Significa que lo que los analistas denominaban un modelo de gobierno por decreto sufrió un colapso legal. Y significa, sobre todo, que el presidente más poderoso del mundo fue devuelto al marco constitucional del que intentaba escapar. Fuentes internas describieron este momento como una parálisis administrativa generalizada. Departamentos enteros del gobierno federal se vieron obligados a suspender la ejecución de órdenes que habían estado en vigor durante meses. Las agencias se vieron obligadas a volver al régimen de trabajo anterior, que existía antes de la adopción de los decretos. La política de inmigración, los despidos masivos, los presupuestos unilaterales, todo quedó suspendido. Las consecuencias son reales. El caos administrativo se extiende, mientras la Casa Blanca intenta comprender que sigue siendo legalmente válido. Lo más sorprendente, parte de esta decisión provino de jueces nombrados por Trump, como Amy Coney Barrett, quien afirmó directamente que ningún presidente puede anular al Congreso mediante un decreto. El propio presidente que la nombró se enfrenta ahora a las consecuencias de sus palabras. Y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue aún más lejos. Dijo que el poder sin control daña a la República. No es retórica, es una advertencia. Es el Tribunal Supremo el que afirma que lo que hace Trump no solo es incorrecto, es peligroso para la propia existencia de la democracia. Un país que se enorgullece de sus controles y contrapesos, de su equilibrio de poderes, se enfrenta ahora a un presidente que ha intentado suprimirlo todo y, por fin, ha recibido una respuesta. El tribunal ha anulado 30 decretos ejecutivos, incluidos los que otorgaban a Trump poderes en materia de inmigración, presupuesto, despidos y uso de la Guardia Nacional para fines internos, como el control de las protestas y las operaciones migratorias. Los estados de Oregón e Illinois ya han recurrido a los tribunales contra este intento de federalización de las fuerzas estatales. Ahora, con el apoyo del Tribunal Supremo, han ganado. La maquinaria autoritaria creada por Trump en los últimos años está siendo desmantelada por el tribunal. Las comparaciones con el caso Watergate no son exageradas. Los expertos ya califican esta decisión como la restricción judicial más grave de los poderes presidenciales en más de 50 años. Al igual que Nixon se vio obligado a reconocer que no estaba por encima de la ley, Trump se enfrenta ahora a un revés que afecta a su estilo de gobierno. Y es inútil decir que fue una decisión dividida, 7 votos contra 2, una mayoría abrumadora, incluidos 3 jueces nombrados por él mismo. Esto demuestra que ya no es una cuestión partidista, es una cuestión institucional, es una cuestión constitucional, es una cuestión de supervivencia del sistema. El mensaje del tribunal es claro: el presidente de los Estados Unidos no puede convertirse en monarca por decreto. Y si ves esto y sientes que por fin alguien pone un límite al abuso de poder, no estás solo. Mucha gente siente lo mismo y por eso existe este canal, para decir la verdad, sin filtros. Si este contenido te ayuda a comprender lo que está en juego, aprovecha el momento y suscríbete al canal. Aquí estamos creando una comunidad que piensa, siente y reacciona. Y tu voz es parte de ello. Haz clic en suscribirse y únete a nosotros. Lo que está sucediendo en este momento es más que un giro jurídico. Es un punto de inflexión institucional. La Corte Suprema no solo frenó el avance autoritario de Donald Trump, dejó una huella
una cicatriz constitucional de la que se hablará durante generaciones, porque al declarar inconstitucional el uso unilateral de la Guardia Nacional, al prohibir el control directo de agencias independientes, al bloquear órdenes ejecutivas que ignoraban al Congreso, el Poder Judicial estadounidense ha demostrado que todavía existe un límite, un muro que separa un país democrático de un proyecto personal de poder, y esa barrera, por un momento, había sido traspasada. Trump había estado gobernando como si estuviera por encima de todo y de todos, como si la elección le diera carta blanca para desmantelar instituciones, controlar la maquinaria pública con mano de hierro, imponer decisiones por decreto y reescribir las reglas del juego. Mientras éste se desarrollaba, muchos temieron, muchos alertaron, pero pocos creían que la respuesta vendría desde dentro de la propia estructura, que él mismo había ayudado a moldear. La ironía es cruel. 3 de los votos que enterraron su intento de superpoder provinieron de jueces que él mismo nombró, creyendo que estarían eternamente alineados con él. La realidad fue otra. Cuando se enfrentaron a la responsabilidad histórica, estos jueces dijeron que no. Dijeron que la fidelidad a la Constitución vale más que cualquier deuda política. Dijeron que hay un punto en el que incluso los aliados deben reconocer el peligro de seguir ciegamente a un líder que intenta convertir el cargo más importante de la nación en una extensión de su ego. Esta decisión desmonta la idea de que el presidente puede todo, y esto tiene implicaciones mucho mayores de lo que muestran las noticias. Porque si la Corte Suprema hubiera cedido, si hubiera confirmado los poderes que Trump reclamaba, se habría creado un precedente. Y cualquier presidente de cualquier partido podría seguir el mismo camino. El peligro no está solo en el nombre de quien ocupa el cargo. Está en la estructura que se crea. Está en el poder que se legitima. Está en la cultura política que se instala cuando se naturaliza el autoritarismo en nombre de la agilidad, la seguridad o cualquier otro pretexto. El mensaje de la Corte es duro, pero necesario. No hay atajos para la democracia. E incluso en tiempos difíciles, incluso cuando el sistema parece atascado, hay que respetar los procesos, respetar las leyes, respetar los límites. La democracia exige paciencia, exige equilibrio, exige instituciones fuertes. Y Trump intentó romper eso. Intentó convertir la democracia estadounidense en una caricatura de sí misma, donde el presidente decreta y todos obedecen, donde el Congreso es una molestia y el Poder Judicial una amenaza, donde los gobernadores son subordinados y las agencias reguladoras se convierten en departamentos personales del Ejecutivo. Pero ahora todo eso se ha interrumpido, no por unas elecciones, no por protestas, sino por una decisión judicial, una decisión que resuena como un grito que dice «basta». Y si ese mensaje te ha conmovido, si has sentido que algo dentro de ti también decía basta, entonces tu presencia aquí importa más de lo que imaginas, porque la historia no la hacen solo los que gobiernan, también la hacen quienes observan, comprenden y reaccionan. Y cada vez que compartes este tipo de contenido, cada vez que comentas, te informas, discutes, estás ayudando a escribir la versión verdadera de los hechos. Estás ayudando a construir una memoria colectiva que resiste la manipulación. Y eso es poderoso. Mientras Trump intenta reorganizar su retórica, mientras sus aliados intentan contener los daños y entender cómo seguir adelante con un gobierno parcialmente deshidratado, la maquinaria del Estado intenta reposicionarse, pero nada volverá a ser como antes. El modelo de gobernar por decreto ha sufrido un golpe. La confianza ciega en los propios poderes se ha roto. Y el país, por primera vez en mucho tiempo, ha visto a una institución levantarse con firmeza y decir, aquí no pasarás. Es evidente que aún vendrán nuevos conflictos, nuevos intentos de traspasar los límites, nuevos enfrentamientos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero ahora existe un precedente
y los precedentes importan, moldean el futuro, guían las decisiones, crean una línea de defensa contra los abusos. Y este precedente dice que el poder tiene límites, que ni siquiera el presidente está por encima de la ley, que la Constitución aún respira, y mientras respire, hay esperanza. Esperanza de que la democracia resista, esperanza de que la verdad encuentre su espacio, esperanza de que el pueblo estadounidense sepa que aún hay un camino, quizás más difícil, quizás más lento, pero infinitamente más digno. Este canal existe para eso, para ser una luz en medio de la confusión, para mostrar lo que muchos intentan ocultar, para aportar claridad donde intentan sembrar el miedo. Así que, si este contenido te ha parecido útil, si te ha ayudado a comprender mejor lo que está pasando, dale a me gusta ahora. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sobre todo, compártelo, porque la verdad debe circular y tú puedes ser el eslabón que lleve este mensaje a alguien que está perdido, confundido, desinformado. Estamos construyendo una comunidad de personas que piensan, sienten y reaccionan, y tú eres parte de ella. Juntos podemos hacer que esta historia no se repita, que esta cicatriz se convierta en aprendizaje y que la máscara que ha caído hoy nunca vuelva a utilizarse.